Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en esta mañana. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Privilegio una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Me dijeron que los hermanos que vienen al culto de las 10:30 tienen tiempo de descansar más, ¿verdad? A los que venimos a veces a las 8 de la mañana, pero que de igual manera es una bendición compartir con ustedes. Hay una pregunta que hacerles, como al igual le hice a los hermanos del primer servicio. ¿Cuántos de ustedes descansaron bien? ¿Descansaron, hermanos? ¿Tuvieron buen descanso? 8 horas de descanso, que es lo que dice la regla que debemos de tener los adultos. A veces podemos tener camas muy grandes, muy cómodas, pero muchas veces podemos despertarnos y seguir cansados. Jesús habló delante de las personas como estoy yo en este momento delante de ustedes, y vio personas trabajadas, cansadas y cargadas. Y yo le agregué un elemento más, como decía, y estresadas. Y es porque en el día a día, en el afán, nos sometemos a un ritmo de vida en el que a veces el tiempo de que podemos descansar no es suficiente. Y cuando tomamos las vacaciones que nos dan en el trabajo, o que usted se pueda tomar, viene de la vacación y viene cansado también. Necesita descanso de la vacación. Y Jesús vio eso. Jesús vio algo que el ojo humano no puede ver. Él vio gente trabajada, gente cansada, gente cargada. Y ahí estaban pueblo judío, las mujeres que seguían a Jesús, estaban los discípulos, y hoy podemos ser nosotros, usted y yo, en esa misma condición. Cuando veo a mis hijos, llegan a veces, por más que les decimos, tienen que dormirse temprano, pero cuesta. Ellos están las luces apagadas y siguen riendo. Duérmanse ya es noche. Mañana no se quieren levantar. Es el pleito de todas las noches. Y están ellos tiqui riéndose. Pero me alegro. Y le digo gracias, Señor, porque tienen salud. Usted sabe que cuando los niños son así dinámicos, ríen, saltan y todo, es un buen signo de que tienen buena salud. Pero veo yo que no les preocupa nada. Ellos se acuestan, juegan, el día de mañana se levantan, cero preocupación. Cero preocupación y 100% de confianza en papá y en mamá, en que todo lo tienen o que todo lo tendrán. Y entonces comienzo a pensar, bueno, no hace mucho yo tampoco me preocupaba por eso. No hace mucho también fui un niño y igual el día siguiente yo lo que preguntaba era ¿y qué va a haber de comer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué voy a hacer? Pero no había ninguna preocupación que tenía que pagar, que tenía que ir, que venir. No había nada de eso. Y entonces me pongo a pensar, ¿y cuándo cambió todo eso? ¿Será que cuando me casé comencé a cambiar las cosas? ¿O cuando empecé a entrar en mi adolescencia empezaron las preocupaciones y la ansiedad? ¿Cómo cambian las cosas? La vida nos va llevando en diferentes etapas, amados hermanos, en las que el Señor de pronto nos mira trabajados, cansados y cargados. Y Jesús no estaba hablando de que usted no durmió bien. Jesús no estaba hablando de que hay personas que no durmieron las 8 horas. Él vio más allá, vio el alma, vio cansancio en el alma. El alma, las emociones, ahí es donde Jesús vio. Eso es lo que el Señor vio al tener a ese pueblo y a esa congregación ahí. Y es lo que esta mañana el Señor quiere enseñarnos también. Porque Él les dio una palabra a ellos y es la misma palabra que nos va a dar a nosotros en esta mañana. Así que vayamos ahora al libro de Mateo, para que nos basemos en el versículo de esta mañana, en el libro de Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11.
Vamos a leer a partir del versículo 25. Mi esposa dice que cuando yo me acuesto, me duermo enseguida, hermano. No tardo mucho, ¿verdad?, en dormir. Y yo en broma le digo, es la conciencia tranquila, le digo, por eso es que me duermo rápido. Mas, sin embargo, a veces desconoce que en la mañana, madrugada, quizás me levanto, me despierto, me levanto y a veces pensando en mañana, pensando en qué va a pasar, qué voy a hacer, queriendo resolver problemas a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y entonces en ese momento digo, Señor, ayúdame porque mañana será mañana y necesito descansar. Mi mente necesita reposar. Y entonces venimos a la enseñanza de esta mañana y dice en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y el versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos una vez más delante de ti. Señor, te presento esta congregación que está aquí. Tú conoces a cada quien por nombre, por apellido, por familia. Tú conoces la necesidad que puede existir. Tú conoces los temores y las preocupaciones y aflicciones. Y en el nombre de Jesús venimos delante de ti buscando tu gracia, tu poder y tu misericordia. Señor, a través de tu Espíritu Santo fortalece nuestro corazón para caminar en el día a día confiando en tu palabra. En el nombre de Jesús, habla a nuestro corazón. Amén y amén. El Señor vio dos grupos de personas, cargados, trabajados y cargados. Otras versiones hablan de cansado. ¿Y quiénes son estas personas? A lo mejor nos vamos a identificar en esta mañana con alguna de las dos. Trabajados, aquel que se levanta desde muy temprano, tiene que hacer oficio, tiene que preocuparse del afán del día, tiene una agenda para que cumplir, tiene que estudiar, trabajar, tiene que comprar, vender, pagar, a lo mejor tiene que ir, venir, hacer liquidaciones, tiene que llamar a los clientes, llamar a los padres, tiene que preparar la clase, tiene que preparar una cirugía para mañana, tiene que viajar por mar, por tierra y o por aire, tiene que llamar a los proveedores. Y gracias a Dios por el trabajo, amados hermanos. Pero a veces ese trabajo es tan excesivo que el alma está comprometida más al trabajo que con Dios y que con la familia. Y no hablamos de no ser responsable con nuestros compromisos, a lo mejor. No es eso. No podemos agregarle ni un minuto más al día. Ni un minuto más al día, no se lo podemos agregar. El tiempo es nuestro mayor enemigo, y a pesar que el tiempo es oro, pero es nuestro mayor enemigo. Cada vez que usted cumple años, es un año menos. El tiempo pasa tan rápido, va tan deprisa, y a medida va esa cantidad de laboral, ocupacional, a la par de ello viene arrastrando una cantidad de enfermedades que se van con usted y se lo van a ir diluyendo. Se van convirtiendo en las enfermedades del siglo, como el estrés, como la hipertensión arterial, como un descontrol del azúcar y cuántas enfermedades más. En ese afán diario que comienza tan temprano. Y repito, amados hermanos, ¿tenemos que ser diligentes en el trabajo? Claro que sí. Pero es cuando el afán, es cuando el deseo, es cuando el querer hacer, tener, lo va a ir llevando y conduciendo en ese camino en donde el Señor lo vio y dice, estás trabajado,
te estás cansando. Por eso es que ya no hay tanto insomnio. Por eso es que no puedes descansar, pero te levantás y seguís cansado. Porque el cansancio físico usted posiblemente lo puede resolver hasta con una doloneurobión y se durmió y no pasó, se despertó, pero cuando se despierta el problema van a estar ahí, las aflicciones ahí van a estar esperándolo. El cansancio del alma no lo resuelve un medicamento. Y por eso el Señor vio más allá de lo que los humanos pueden ver. El alma. Cuando el alma está cansada, ni vivir quiere ya. Cuando el alma ya está demasiado agotada, no tiene sentido ya del querer vivir. Nada tiene sentido, ni la familia, ni los hijos, ni los nietos. No se da cuenta de todo lo que el Señor le ha rodeado, lo ha llenado de bendiciones, pero no lo puede entender ni lo puede ver. Y el mayor de los problemas para alguien que trabaja tanto, tanto y tanto, es trabajar y no recoger el fruto de su esfuerzo. Abra su Biblia al libro de Ageo, del profeta Ageo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1 y en el versículo 6. Ageo, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal. ¿En qué dice? No le alcanza. Entre más ganas, más va a gastar. Entre más ganas, el deseo del corazón es tener más. Y eso lo va a obligar a comprometerse más. El Señor lo bendijo con un carro, pero usted dice, no, yo quiero uno del año. Y no está mal, pero cuando usted abandona su familia, su fe, su iglesia, sus hijos, sus nietos, porque el carro vale más, entonces creo que el trabajo dejó de ser físico y está en el alma. Se va a agotar. Bien decía alguien que a medida pasa el tiempo, el cuerpo le va a pasar la factura de todos los excesos al que usted se sometió, de joven o de edad en joven adulto. Llegará el momento en que la mente ya todo se le va a olvidar. Llegará el momento en que el Alzheimer se va a presentar por tantas noches a las que sometió el cuerpo. Le va a pasar factura. Y amados hermanos, es lo que el Señor está viendo. Y el tiempo en el que estamos viviendo nos exige y nos lleva y nos rodea a ese ritmo de vida. Y abandonamos a los hijos, abandonamos a la familia, descuidamos a la esposa. No hay peor cosa que trabajar y que no le alcance. No hay peor tristeza para alguien que se afana tanto en no alcanzar por lo que tanto ha luchado. Trabajar, trabajar y trabajar y trabajar. Hay personas que cuando se van para otros países, como en el caso de Estados Unidos, y a lo mejor alguna vez, no sé si a algunos les pueda pasar, hay personas que llegan a tener hasta 3 trabajos. ¿Qué vida es esa, hermano? Deja un trabajo, va para el otro. Es una persona que ya en vida, hermano, se está diluyendo. No hay más. Hay tanto sometimiento al trabajo. Puede tener un propósito, yo no digo que está mal, pero el Señor está viendo y dice: trabajados, cansados y cargados. Y este grupo de trabajados, lo peor que le puede pasar es que trabaje tanto y que no vea los frutos de ese trabajo, que no vea los frutos, o por el contrario, vea que esos frutos se pierden, porque los hijos no pueden reconocer o darle valor a ese esfuerzo. Y luego aparece el grupo de los cargados. Usted sabe, hay cargas, amados hermanos, en las personas que muchas veces nosotros no vemos. Solo Dios puede ver esas cargas. Cargas como una preocupación, un pleito de familia, un embargo, una deuda que no se puede pagar,
un hijo perdido en drogas, un padre que quedó solo, una madre enferma, un hermano enojado, un vecino que usted ya no tiene problemas, un hijo rebelde, un amor perdido, un ser querido perdido, una familia, una enfermedad. Todo lo que usted ha perdido esperanza, algo que tiene o que no puede encontrar una respuesta, siente que el cielo está cerrado y que las oraciones no pasan de aquí del techo. Cargas, amados hermanos, tan pesadas que el ojo humano no puede ver. Y cada carga que usted tiene le va a impedir caminar libremente en el camino del Evangelio. Cada carga pesada que usted tenga, ya sea que usted se lo impuso o que alguien más se lo impuso a usted, porque hay personas que se autoimponen esas cargas y otras veces se lo han impuesto. Usted no puede caminar libremente. Las cargas no lo dejan caminar libremente. Cada vez se va a hacer más pesado el camino, va a haber más dolor y sufrimiento en el camino. Y el Señor está viendo eso. Trabajados, cansados y cargados. Esa es la gente que estoy viendo. Eso es lo que Jesús estaba viendo en ese momento. Piensa que nadie lo comprende. Y todas estas preocupaciones, amados hermanos, vienen al alma y no le dan el reposo. En Mateo 23, quiero que regresemos al Evangelio de Mateo y nos apoyemos en el capítulo 23. Jesús hace una revelación con respecto a los líderes religiosos de su época. Mateo 23, del 1 al 6, dice de la siguiente manera: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El Señor va más allá y dice: la gente al sentirse cargada busca a Dios, ¿no es cierto? Busca la iglesia. Y a veces llega a lugares o llega a congregaciones donde los líderes, en lugar de ayudarles a liberarse, les ponen más cargas. Cargas que ellos mismos no pueden llevar. Tristemente, y Jesús lo ve y sigue existiendo. Porque desde el momento que usted lo someten, que tiene que andar con faldas hasta acá o con pelo hasta por aquí, que sin pinturas y sin todo, comienza a ponerle cargas y cargas a las personas, cargas que ellos mismos no pueden llevar. Existió antes y sigue existiendo hoy. Ya el Señor lo vio. Eso no resolvió la carga del alma. Por más falda larga, por más pelo largo, pelo recortado, con, sin pintura, las cargas ahí están. Eso no lo va a cambiar. Por más apariencia de santidad, las cargas ahí están. El Señor las conoce y las puede ver. Están trabajados, están cansados y están cargados. Y entonces, amados hermanos, la pregunta en esta mañana es: ¿en qué grupo está usted? Si no está en ninguno de los dos, pues bendito el Señor. Pero yo a mí mismo me respondía cuando preparaba esta meditación: ¿cuándo perdió la paz? ¿Cuándo perdió la tranquilidad? ¿Cuándo perdió la fe? ¿Cuándo perdió el sueño? ¿Desde cuándo ya no tiene descanso su alma? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo dormir ya no le satisface? ¿Desde cuándo hay algo en su corazón y en su vida que no le ha quitado la paz? Y entonces cuando el Señor nos hace un llamado, y aquí es donde el Señor nos enseña a cómo alcanzar ese descanso espiritual, ese descanso para nuestras almas, quitarnos ese peso de encima que tanto nos puede asediar. Y el Señor lo establece en tres pasos. Y quiero que regresemos otra vez al libro de Mateo en capítulo 11. En capítulo
capítulo 11 y en el versículo 28. Y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sabe cuál es el primer paso? Venid a mí. Sí, amados hermanos, ya cumplió el primer paso, lo felicito. Venid a mí. El primer paso para que comencemos a quitar esa pesada carga. Venid a mí, dice el Señor, y pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como la grana, los haré blancos como la nieve. Venid a mí y hablemos como padre a un hijo. Cuando yo hablo con mi hijo Samuel, le pregunto: ¿qué hiciste? ¿Qué oíste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué dijo la maestra? Y él empieza y empieza a hablar. Y sabe que el Señor quiere escuchar a veces a sus hijos. Y cuando dice: venid a mí, papá, hijo, contame, hijo, ¿cuáles son tus temores? ¿Por qué es que no puedes descansar? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuáles son tus cargas? ¿Sentís que nadie te ayuda, nadie te apoya, la familia te ha dejado a ti la carga solamente? Hablemos, como Moisés llegaba ante aquella zarza a hablar. Hablemos. La Escritura dice que nos acerquemos ante el trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Cuando se partió el velo del templo, cuando Jesús murió en la cruz de Calvario, era el significado de que ahora no había, cualquier persona podía entrar al lugar santo. Usted y yo tenemos, amado hermano, el acceso libremente para hablar con el Señor, hincar nuestras rodillas en cualquier lugar, sin temor y sin que nos dé vergüenza alguna. Venid a mí. Venid a mí. Hablemos. No importa, amado hermano, si es aquí en la iglesia, si es en la casa, o en el lugar donde está, en el trabajo, en el negocio. Pero ahí donde usted esté, tome el tiempo para venir a Él. A Él. El Señor a veces nos espera como el padre al hijo pródigo. Y que en la Escritura es uno de los momentos más emotivos, cuando el padre corre por su hijo perdido. Y así lo espera el Señor. ¿Podrán haber hijos perdidos estando en la iglesia? Claro que sí. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos. Porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, pensamientos de bien, para darles el fin que vosotros esperáis. Pero lamentablemente el Señor también dijo que ese pueblo de labios me honra, pero de corazón no lo hace. Y entonces ahí el Señor nos está poniendo en evidencia, porque podemos estar aquí o doblar nuestras rodillas en apariencia, pero el corazón está lejos de Dios. Porque hemos aprendido mecánicamente a orar. Porque es domingo. ¿Y por qué va a la iglesia el domingo? Porque es domingo. No. Entonces ese es el punto donde el Señor dice: me honra de labios de aquí para afuera, pero desde el corazón no. Y por eso el alma está tan cargada. Cuando vengamos aquí a la iglesia, aprovecha el tiempo para adorar al Señor. Tal vez en la semana no podemos venir a la iglesia, pero no significa que el cielo esté cerrado. El cielo está abierto para que usted se acerque delante de Él, para clamarle, darle gracias al Señor y cantarle usted solo ahí delante de Él. Venid a mí. Pero qué triste sería estar aquí y nuestro pensamiento y nuestro corazón ya está llegando allá al estadio Cuscatlán. Y como les decía a los hermanos, pues primero oramos acá y después el que se quiera ir que se vaya. Pero cuando estamos acá, es de aprovechar el momento, ya que estamos en la comunión de los santos y en la congregación de los ungidos, de los redimidos por la sangre de Cristo, adorarle y alabarle y glorificar al Señor. Si como estamos no sabemos si mañana vamos a estar aquí, pues. Amados hermanos, venid a mí, dice el Señor. Pongámonos en cuenta. Hablemos con claridad. Hablemos con sinceridad. No hay nada que podamos ocultar delante del Señor. Todo lo sabe, pero espera que usted, así como el Señor con la samaritana, ¿verdad? Hablemos.
hablemos. Venir a Él, amados hermanos, venir al Señor es reconocer que Él tiene el poder para cambiar y transformar las cosas que usted y yo no podemos. Hay cosas que usted y yo no podemos cambiar, no podemos transformar. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Y cuando venimos aquí, venimos a la iglesia, venimos al templo, venimos a la congregación, amados hermanos, es reconocer que Dios es el que tiene el poder para hacer eso, para cambiar y transformar lo que usted y yo no podemos. Decía un viejo canto, o un canto, decía que no hay un problema muy grande para el Señor. No hay un problema muy grande que Dios no resuelva. No hay una montaña más alta o muy alta que sea que Dios no la pueda mover. No hay una tormenta más negra por negra que sea, que Dios no la pueda calmar. Asimismo, no hay ni dolor ni angustia que Dios no la pueda sanar, porque Él llevó tus cargas sobre sus hombros hacia la cruz del Calvario. Cada una de sus cargas las llevó el Señor. Las enfermedades las llevó el Señor en sus hombros en la cruz del Calvario. Así que si ha venido esta mañana con un corazón contrito y humillado, buscando al Señor, lo felicito, amado hermano. Dio el primer paso para encontrar descanso, que nos vayamos tranquilos, livianitos, pensando y confiando en el Señor, y no retomar las cargas otra vez al salir de acá. Los problemas mañana tenemos que enfrentarlos. Pero el Señor nos enseñó primero: venid a mí. Ese es el punto de partida. Veamos cuál es el paso 2. Y el paso 2 es donde a alguna gente ya no le parece muy bien. Ya siente que es mucho compromiso. Sigamos leyendo en el capítulo 11 y en el versículo 29. El Señor dice: llevad mi yugo. Lea otra vez: llevad mi yugo sobre vosotros. Bueno, ¿y cómo es eso, hermano? Bueno, yo le decía al Señor, si yo vengo a la iglesia, busco al Señor de corazón para que esas cargas puedan liberarme, y el Señor me dice: ponete el yugo. ¿Sabe que el yugo tiene dos aplicaciones? El yugo físicamente, en una aplicación meramente física, es un instrumento que se le ponía a los animales para arar la tierra. En algunas partes del mundo ponían a un animal, a un buey joven, y al otro era un viejo. Entonces, ese yugo pues lo ponían en la nuca, ¿verdad? En la espalda del animal. Pero en algunas partes tienen la costumbre de poner un viejo buey y un buey joven, de modo de que la carga se reparta en el buey que es mayor y le ayude al joven, y de paso le ayude en direccionar, en que sepa llevar el arado, porque el buey joven no lo conoce, pero el buey viejo ya lo sabe. Y ese mecanismo permite que el agricultor, pues haciendo uso de herramientas artesanales, conduzca y haga el trabajo que debe de hacer en la tierra. Y el Señor dice: esas cargas que tú tienes las vamos a quitar, pero ponete mi yugo. Escuche bien, lea bien lo que dice: llevad mi yugo. Mi yugo. Y entonces le pregunto al Señor: Señor, ¿cuál es ese yugo entonces? ¿Otra carga más? Si a veces no puedo con las mías. Es que ese yugo, amado hermano, viene la aplicación espiritual. Ese yugo es mi evangelio. Ese yugo es mi gracia. Ese yugo es el que le va a dar dirección a tu vida. Ese yugo es el que, tanto la ayuda del Espíritu Santo como con tu persona, vamos a caminar juntos. Ese yugo, amados hermanos, no es el yugo de la ley, en donde usted tenía que cumplir 600, 800 mandamientos, y si no, usted no estaba salvo. Este yugo es liviano, y la Escritura dice fácil de llevar, porque es por gracia. Usted y yo estamos hoy aquí
por la gracia bendita del Señor. Por ello, amado hermano. Y entonces, para poder comenzar a descansar, tener una tranquilidad en el alma, tiene que ponerse el yugo. Póngase la camiseta del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no avergüenza a nadie. Y por ello, amados hermanos, las personas cuando escuchan que hay que ponerse el yugo, ya lo piensan dos veces. Porque eso es compromiso, porque eso ya es obediencia. El yugo es la fe auténtica en la palabra, en los mandamientos, en las promesas. Y eso es lo que le va a dar dirección a tu vida. ¿Se recuerda lo que dice el proverbio? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ese es el yugo. Ese es el yugo liviano y fácil de llevar. Es el Evangelio de la gracia. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. No dijo a veces, vas a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos la palabra más profética. Y si Cristo, amados hermanos, no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y nuestra predicación. Y aquí no estaríamos haciendo nada. Sería más que un discurso quizás de humanismo o un discurso que tenga que ver con emoción y ayudarle a su crecimiento emocional. Esto es más allá que eso. Es palabra viva y eficaz que cambia y transforma a las personas. Es la palabra del Señor. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando yo agarro el yugo de Jesús, estoy agarrando el Evangelio, las promesas, la misericordia, la gracia y el perdón del Señor para mi vida. Y entonces voy a caminar. Dice la palabra que Él no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros no podamos resistir. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos hasta el día de Jesucristo. Y si alguien, amado hermano, está con una carga de enfermedad, dice la palabra que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y que por su llaga nosotros hemos sido curados. Y si al cabo el Señor tiene la última palabra, debemos saber que, como dijo Job, que yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me va a levantar. Y no importa lo que llegue a pasar, no hay temor. Porque para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Es el único poder que hace retroceder al enemigo. Es el único poder que hace retroceder las acechanzas del diablo. Así que por más descanso que usted tenga en su cama y agradable, todos los días tome el yugo. Hoy voy a enfrentar, esta semana, me pongo el yugo del Evangelio para encontrar tranquilidad, reposo y tomar decisiones correctas. Así que tomar el yugo de la fe y de la gracia es creer en sus promesas, es obedecer a sus promesas, es obedecer y aceptar su voluntad y comprender que todas las cosas, para el que cree, todas las cosas le son para bien. Y por último, amados hermanos, hay un tercer paso. Mencioné el primero, venid, y usted ya lo cumplió. Ahora la pregunta es, ¿está tomando el yugo? El yugo de todos los días. Venid al Señor no solo el domingo, todos los días, para encontrar reposo, encontrar descanso en nuestra alma, quitarnos ese asedio, de ese afán que el enemigo nos impone, esas preocupaciones del mañana. Y el tercer paso, vea lo que dice el Señor en el mismo versículo 29. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Aprended de mí. Amados hermanos, muchos problemas
Y muchas cosas se pueden resolver, ¿sabe? Quedándonos callados. No entrar en la contienda, no entrar en el pleito. Yo sé que a veces a usted puede estar a su favor la razón y puede pelear por sus derechos como quiera, pero va a perder el gozo, va a perder la tranquilidad y la paz. Cuando uno anda en esos pleitos en los tribunales, amados hermanos, para algunos se puede acabar los recursos económicos, pero sobre todo, amados hermanos, se va a perder la paz y la tranquilidad del alma, del corazón, de la familia. De veras, amados hermanos. Y los que trabajan en estos ambientes conocen muy bien las aflicciones que las personas pueden tener, las acusaciones que pueden haber por un pleito, por un malentendido, por lo que sea. Si solo fuéramos humildes, si solo fuéramos mansos, pero cuesta. ¿Sabe que la mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo? Y en la Biblia, de las pocas personas de que se habla que tenía ese fruto como uno de los frutos visibles, fue Moisés. En el libro de Números se habla que Moisés era un hombre muy manso. Y la mansedumbre, el fruto de la mansedumbre, que es un fruto del Espíritu Santo, de otra manera usted no puede desarrollar ese fruto habla de la ecuanimidad de su carácter. Una persona dócil, tratable a las demás personas como que fuera de una manera igualitaria, sin distinción de raza, de distinción económica, y sobre todo, amados hermanos, un autodominio de su carácter. Y entonces encontramos allá en el libro de Números que se habla de que Moisés era un hombre manso. Por ejemplo, les recuerdo que en la oportunidad en que María y Aarón hablaron en contra de Moisés y le dijeron al pueblo: miren pueblo, ¿cómo es posible que solo creamos a Moisés, que Dios le habla a él, o que solo por medio de él vamos a recibir dirección? Y hablaron mal en contra de Moisés. El Señor, dice la Escritura, que se enojó, se molestó, le reveló a Moisés lo que estaba pasando. ¿Y sabe qué es lo que hace Moisés? Orar por ellos, interceder por ellos, por sus hermanos. Que capaz a veces, tal vez nosotros, con algo que nos hagan, amados hermanos, ¿verdad? Nos molestamos, nos enojamos, ¿verdad? Se nos sube la presión de toda la situación que está pasando, nos empezamos a enfermar, le da taquicardia, de todo. Pero Moisés era tan manso que logró controlar esa emoción de sentirse traicionado por su familia y buscar a Dios. Y entonces el Señor dice, ahora entonces tiene sentido cuando el Señor dice: ¿por qué no sos manso y humilde? Muchos pleitos, muchos problemas, muchas cosas que quitan la paz del corazón, pudiésemos hacerlo sencillamente siendo mansos y humildes. Porque si nosotros cometimos un error, ¿para qué voy a ir a pelear si yo cometí el error? Por eso dice el Señor, aprender, porque al parecer como que esto, como que es un fruto que cuesta ponerlo en práctica. Entonces el Señor dice: aprended de mí. Sencillamente, si fuéramos más humildes, se abrirían puertas de bendición. Pero el ego que llega al corazón porque usted es, porque usted estuvo, porque usted es una eminencia, inmediatamente el enemigo le va a ofrecer fama, poder y lo que sea, pero le va a robar la paz del corazón. A cambio, nada es gratis. El enemigo le va a robar la paz del alma. Y entonces después la aflicción viene. Y así es lo que hace el enemigo. Entonces el Señor dice: aprended de mí, manso y humilde. Muchas personas, fanáticos, allá se van a las montañas del Tíbet a buscar a
a un señor bajito como de 1,5 metros o menos para que le hable y le diga y le traiga paz a su corazón. El enemigo, haciéndoles pensar que ahí van a encontrar una paz interior. Amados hermanos, la mansedumbre nos ayuda a desarrollar el autodominio, a fortalecer nuestras convicciones personales y espirituales y morales. Y Jesús es el ejemplo perfecto de la mansedumbre. Tenía todo el poder del mundo y lo utilizó para el bien del prójimo, sanando, levantando, resucitando a los muertos, dando libertad, regresándole la vista a los ciegos. Jesús es el mayor ejemplo de, teniendo todo el poder del mundo, Él controló ese poder para poder ser de bendición para los demás. Y tanto así que estando en la cruz de Calvario, el Señor pronuncia sus palabras y dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando los discípulos le dijeron: Señor, te vamos a defender con espadas, el Señor les dice: si yo quisiera, pido una legión de ángeles. Y amado hermano, esta sería otra historia. Pero no lo hizo. Y tenía todo el poder para hacerlo. Jesús, el mejor ejemplo, el mayor ejemplo de la mansedumbre. Así que en esta mañana debemos preguntarnos, amados hermanos, debemos venir a Él. Tenemos que aceptar y ponernos ese yugo del Evangelio, pero también tenemos que aprender. Hay cosas que debemos hacerlas nosotros. Y he aprendido mansedumbre, humildad. En una ocasión, alguien dijo que no tenía que comer. Y aquella persona que era creyente le dijo: pues vamos a orar al Señor. Ayúdale, Señor, que este hombre no ha comido. Y le dijo, lo mandó de regreso, que te vaya bien. Amados hermanos, ¿en qué momento vamos a entender que hay cosas que nosotros debemos hacer? Hay momentos que sí podemos orar, pero si usted tiene la posibilidad de haber ayudado a ese hombre, haberle quitado el hambre, el Evangelio se hubiese convertido en realidad y en hechos, no solo en palabras. Y ese es el Evangelio de Jesucristo, es un Evangelio de hechos. Por eso vemos después de Juan, en los hechos de los apóstoles, porque son realidades, amados hermanos. Y hablar, muchas personas pueden hablar, pero son los hechos que van a hablar. Y por eso el fruto de la mansedumbre, muchos problemas y mucha intranquilidad, ¿sabe, amados hermanos? Se puede aliviar tan solamente perdonando o pidiendo perdón. En el hogar, en el matrimonio, tan fácil como, así usted lo quiere decir: vieja, perdóname. Viejo, perdóname. Amados hermanos, un mes sin hablar se acabó en un ratito. Tan fácil. Si fuéramos más humildes, si fuéramos más mansos. Y repito, amados hermanos, al parecer es uno de los frutos que más cuesta en el creyente, porque siempre hacemos valer el ego del ser humano. Así que en esta mañana, esa palabra que el Señor dice, de que en el último versículo del capítulo 11, dice la palabra del Señor en Mateo, en el 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Bienaventurados los mansos, dice el libro de Mateo, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que yo espero que usted encuentre un descanso, hermano. Que usted pueda dormir tranquilo, sí, pero que también su alma pueda descansar y confiar en el Señor. No se preocupe tanto. Deje que el Señor obre en la vida, confíe en el Señor. Y yo le contaba a los hermanos del primer servicio, mi papá ya es un hombre de 83 años,
Y a veces mi papá preocupado por el Bitcoin, ¿verdad? Preocupado por el Bitcoin, y le digo yo, deje que eso va a pasar también. Después vendrán otras ideas, ¿verdad? Sigamos confiando en el Señor, sigamos creyendo en sus promesas, pongámonos ese yugo del Evangelio y caminemos, amados hermanos, confiadamente que el Señor está con nosotros. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, ya casi tarde, te damos gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por amarnos como somos. Gracias, Señor, por que cada día podemos ver tu fidelidad. En esa mañana, Señor, yo pongo en tus manos la vida de cada persona que está aquí. Tú conoces sus problemas, sus cargas, sus ansiedades. Y en el nombre de Jesús las ponemos delante de ti. Cargas pesadas que no podemos ver, que solamente tú las puedes quitar. Ayúdanos a venir delante de ti contrito y humillado, reconociendo que solo tú tienes el poder de cambiar las cosas, Señor. Reconociendo que solo tu poder puede transformar las personas. Y por ello, Señor, en esa mañana queremos decirte que te amamos con nuestro corazón. Queremos llevar ese evangelio en nuestra vida todos los días, todo el año, a llevar las promesas en la vida, a llevar tus mandamientos y a aprender, Señor, a ser manso y humilde, a no permitir que el enemigo aproveche y nos ponga en su cancha. Tu palabra dice que el sabio ve el mal y se aparta. Que tu palabra es lumbrera a mi camino. Queremos ser mansos y humildes, Señor. Espíritu Santo, obra, Señor, en cada persona que está aquí. Que aprenda a desarrollar, Señor, la humildad y la mansedumbre. Que pueda tener autocontrol de su vida. Porque el evangelio es poder. Gracias, Señor. En esta mañana, ponemos esta semana ya, desde ya en tus manos. Que sepamos enfrentar cada día confiando en ti. Bendice a mis hermanos y a las familias y llévanos hacia nuestros hogares, Señor, en paz y en victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, amados hermanos, Dios les bendiga, que tengan un feliz inicio de semana. Nuestro hermano Andrés con nosotros. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.